¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como nos comprometimos ayer para continuar las entrevistas en el proceso de selección para la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, empezamos puntualmente a la 1 de la tarde. Hoy vamos a tener la segunda etapa de las entrevistas. Ayer avanzamos con 9 de ellas, las cuales ya están disponibles en la página de consulta ceap.gov.mx para que ustedes puedan tener acceso el día de hoy. Y hoy vamos a iniciar esta segunda ronda con la participación del licenciado Armando Hernández Cruz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él es originario de la Ciudad de México, es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante en Derecho Electoral, además que cuenta con las licenciaturas en Economía, Periodismo y Ciencias de la Comunicación y con una especialización en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM y así como la especialización en Derechos Humanos por la misma institución. Tiene una amplia carrera en la administración pública, particularmente en la Ciudad de México, en donde ha ocupado diversos cargos en el Instituto Electoral, la Procuraduría General de Justicia, la Asamblea Legislativa y la Comisión de Derechos Humanos, antes del Distrito Federal, hoy algunas de ellas de la Ciudad de México, así como también tiene experiencia en la Cámara de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Fue magistrado presidente entre 2014 y 2018 y actualmente es magistrado integrante del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales de los Estados Unidos Mexicanos. Profesor a nivel superior y de posgrado en la UNAM y otras instituciones públicas y privadas. Pues bienvenido, y como lo hemos hecho con los demás participantes, la primera pregunta es: ¿cuál es la motivación para participar en este proceso para definir el titular de la comisión? Muchas gracias, señor subsecretario. Buenas tardes. La motivación principalmente tiene que ver con mi vocación de vida. Hace ya mucho tiempo, desde el año de 1998, empecé a trabajar en temas de derechos humanos desde la trinchera de las organizaciones sociales. Constituimos con un grupo de profesionistas el Comité de Derechos Humanos, nuestros amigos Asociación Civil, en donde trabajamos con grupos de atención prioritaria, entre ellos niños, jóvenes, víctimas de delito, un trabajo de asesoría integral en materia jurídica, capacitación. También me he dedicado por mucho tiempo a la investigación en materia de derechos humanos, con varios libros que he escrito sobre el tema, cursos, conferencias, clases en materia de derechos humanos. Entonces, para mí constituye algo natural una vocación en el tema de los derechos humanos, pero también una vocación de servicio público. La trayectoria que se leyó da cuenta precisamente de una serie de actividades en donde lo que nos hemos venido desarrollando en los últimos años es la atención integral en temas de derechos humanos. En su propuesta de programa de trabajo habla de la necesidad de crear un nuevo modelo de política pública incluyente para los sectores más vulnerables. Incluso habla de la posible creación de una figura de expediente electrónico. ¿Cómo implementar este tipo de medidas? ¿Dónde están las fallas actualmente de la CEAP para atender a los grupos más vulnerables, partiendo de que todas las víctimas son parte de un sector de alta vulnerabilidad en el país? Así es, son dos cosas distintas. La primera, la atención incluyente implica un enfoque distinto. En materia de derechos humanos y particularmente cuando se habla de derechos sociales, se habla de grupos de atención prioritaria, es decir, hay un modelo de atención que requiere herramientas de sensibilización y de empatía que son distintas, digamos, a un modelo totalmente discursivo. O sea, se necesita trabajar con ciertas características, ciertos patrones y ciertos enfoques novedosos. Y el tema del expediente único es para facilitar el trámite, es decir, no se debe tratar de la burocracia atendiendo a la ciudadanía, sino de un concepto más de persona a persona, en el cual me parece que es un área de oportunidad importante de la Comisión por la propia naturaleza de sus funciones. También en su programa de trabajo habla de la necesidad de optimizar los recursos públicos destinados a la Comisión. ¿Cómo implementar una estrategia para fortalecer los recursos presupuestales con que se cuenta? ¿Cómo optimizarlo? ¿Hacia dónde orientar fundamentalmente los recursos con los que dispone la CEAP? Yo creo que los que estamos participando en este proceso somos tanto especialistas en temas de derechos humanos y en temas de víctimas, esto es el área sustantiva. Sin embargo, hacerse cargo de la dirección de una institución pública requiere de cierto conocimiento adicional especializado, que en mi actividad anterior pues me tocó
como presidente del órgano del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, desarrollar habilidades nuevas sobre procesos de dirección y de conducción, sobre todo del destino de recursos públicos. El artículo 134 de la Constitución ya señala la obligación de todo servidor público de trabajar esos recursos con eficiencia, eficacia, honradez, de tal manera que se tiene que hacer más con menos, o sea, se tienen que obtener los mejores resultados optimizando el uso de recursos públicos. Ese modelo es un modelo constitucional que tenemos que implementar en todas las áreas del servicio público y por supuesto que se puede, se tienen que utilizar conocimientos no solo sustantivos de la materia, sino conocimientos prácticos y operativos de cómo conducir esos recursos para tener los mejores resultados. Vamos a empezar a desahogar las preguntas que nos han hecho llegar los colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y también las que nos están haciendo llegar en estos momentos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Dos preguntas que están íntimamente ligadas, formuladas por los colectivos y las organizaciones. ¿Qué es una víctima? Y le preguntan, ¿una persona que cometió un delito y después fue torturada puede considerarse como víctima? Sí, una persona que cometió un delito y fue torturada puede ser considerada víctima de tortura y víctima de un abuso de autoridad por parte de la autoridad del Estado. Aquí tenemos que considerar como víctima a todo aquel que ha sufrido un menoscabo en alguno de sus bienes jurídicos tutelados. Pero sus bienes jurídicos tutelados son valores, es decir, son sus valores, es todo aquello, la esfera que forma parte de una persona. Ya sea porque un particular afecte esos bienes jurídicos tutelados, entonces hablamos de una víctima del delito, por ejemplo, o que la autoridad afecte esos bienes, de tal manera que hablamos de una víctima de violaciones a derechos humanos. En cualquiera de los dos casos, ya sea un particular transgrediendo los valores o bienes jurídicos de una persona o la autoridad transgrediendo esos valores o bienes jurídicos, generan el caso de la víctima. Una pregunta de Karina Reola. Ella señala, dentro de las áreas que integran la SEAP, ¿cuáles considera que son de mayor relevancia para la atención de las víctimas? Bueno, todas las áreas son de relevancia en la estructura integral. Me parece que, sin embargo, hay unas que tienen mayor ámbito de impacto. Por ejemplo, los centros de atención integral son el primer nivel de contacto con la víctima. Sin embargo, también me parece que tanto el Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral, el propio Registro Nacional de Víctimas y el área de asesoría jurídica tienen una función estratégica, porque son aquellos, digamos, cuya atribución, cuya función tiene mayor impacto directo en la figura de la víctima. Una pregunta de Lea Lacta. ¿Cómo evitaría la revictimización? Yo creo que es muy importante trabajar en procesos de sensibilización y de empatía, no solo en el personal de la comisión, sino generar política pública de carácter transversal. Es decir, en materia de derechos humanos, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos habla mucho de la necesidad de trabajar en un modelo de educación que va más allá de los patrones del caso discursivo y que se concentra en el papel de la persona, en este caso de la víctima. Entonces, el diseño de políticas públicas de formación, de capacitación integral hacia los sectores de la población que trabajan con víctimas es muy importante para lograr darle fin a esta situación tan lamentable de revictimización. Una pregunta de Lorenz Flores, ligada justamente en cómo mejorar las formas de atención a las víctimas. Y pregunta, ¿cómo mejoraría los resultados de la SEAP en términos de tiempo, de reducir los tiempos de atención y respuesta a las víctimas? Dentro del programa de trabajo presentado se habla del aprovechamiento y uso de las tecnologías de la información. Me parece que todos los avances actualmente en todas las ramas, en la educación, en materia electoral, en el trabajo de gobierno, todo tiende hacia eficientar a través del uso de tecnologías de la información porque acercan mucho más a las personas y facilitan los trámites, quitan barreras además. Entonces yo creo que el uso de tecnologías como se planteó en el programa, el uso de un expediente electrónico único y todas estas capacidades que se dan a través de los medios electrónicos pueden facilitar esta labor. Una pregunta de Hugo Romero, que indudablemente se refiere a la experiencia que ha tenido usted en su desarrollo profesional en la Ciudad de México y cómo ver el panorama en su conjunto a nivel nacional. Él pregunta, ¿cómo piensa coordinar el trabajo que se realiza en las 31 delegaciones de la ciudad y que no están en la Ciudad de México? Me parece precisamente que con este modelo que se habla del uso de tecnologías, con el uso de los avances electrónicos, es más fácil acercar, porque además de lo que se trata es de acercar la labor de la institución hacia las personas. Este acercamiento tiene que quitar todas las barreras posibles, todas las barreras existentes. Hay una enorme carga, digamos, en el trabajo
los organismos públicos, donde se limita el acceso a las personas, y entonces el uso de tecnologías podría facilitar esa labor. Una pregunta muy directa de Yohasisa Saleta. ¿A cuántas víctimas del delito y de violación de derechos humanos ha entrevistado? Muchas en mi vida, me ha tocado entrevistar a muchas víctimas, desde el trabajo de la comisión, del Comité de Derechos Humanos, nuestros amigos de la asociación civil que constituimos, pero también como abogado litigante a lo largo de muchos años de mi vida, 18 años prácticamente me dediqué a litigar, y el contacto directo, inmediato con las personas, con las víctimas de violaciones a derechos humanos y las víctimas de delitos, es muy importante para entender la lógica y la dinámica desde la que se vive el carácter de víctima. A ver, aquí al azar de las que llegan de parte de los colectivos. ¿Existe una propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a las víctimas de violencia y de las violaciones a derechos humanos? ¿Qué piensa usted de esta propuesta, en particular la propuesta de un programa administrativo emergente de reparación? Sí, me parece que precisamente es importantísimo reconocer que la capacidad instalada de los órganos del Estado no da lo suficiente para tener una penetración en toda la población. En materia de derechos humanos se reconoce la necesidad de que los organismos sociales participen y ayuden con su importantísima labor, como lo es en el caso de esta propuesta, para mejorar el diseño de políticas públicas y los resultados que tienen las instituciones públicas. Sin el trabajo de las organizaciones sociales no sería posible lograr estos objetivos. A su juicio, ¿cuál es la principal virtud, el principal mérito de SEAP y cuál es su principal limitación o defecto? Cuando se creó la ley y cuando se creó la comisión, muchos dijimos, es un importante avance, es un gran paso que ya esté la comisión, y siempre que se hace el diseño de una institución, siempre se piensa, vendrá un rediseño y seguramente iremos mejorando en la evaluación del desempeño y en los resultados. Yo creo que la gran fortaleza primero es que ya tenemos una comisión que tiene un trabajo ya, una capacidad instalada, un grupo de servidores públicos, de personas servidoras públicas que están funcionando en el desarrollo de sus actividades. Esto ya es una gran fortaleza, pero sí me parece que tiene áreas de oportunidad y en una evaluación inicial, pero que también me parece que es necesario construir indicadores de evaluación de desempeño, es decir, una evaluación general vale la pena como la hacemos desde las organizaciones sociales, pero también creo que hay que construir indicadores de evaluación de desempeño, sobre todo en atención. Yo creo que lo más importante es el nivel de satisfacción de la víctima con los resultados del trabajo que hace la comisión, y eso hay que medirlo. ¿Cuál sería el sello que usted le imprimiría a su gestión de quedar al frente de la SEAP? Empatía, sensibilización, eficacia, uso racional de los recursos destinados a su función y resultados eficientes. Es decir, que la gente se sienta contenta, que las altas expectativas sociales que hay sobre el trabajo de la comisión se vean colmadas con el trabajo real y con los resultados que se obtienen. Estamos sobre el tiempo, pero una última pregunta de Brenda Cueva. ¿Qué propuestas tiene para el personal que atiende y acompaña a las víctimas para que sean más empáticos, sensibles y profesionales en apoyo y mejor atención a víctimas? Yo creo que es indispensable la formación de un servicio profesional, un servicio civil de carrera. Esto yo lo creo en todas las áreas de la administración pública, pero en este caso especializado, con un perfil profesional. Hay apenas la expedición de una norma oficial mexicana de reciente creación que establece cuál es el perfil de quienes atienden a la víctima de manera directa. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso, que las personas servidoras públicas de la comisión, pero todos los servidores públicos que tienen contacto directo con las víctimas, logren tener cierto perfil específico que permita tener mejores resultados. Pues doctor Armando Hernández Cruz, muchas gracias por su presencia, por haberse incorporado a este proceso de selección. Se ha cumplido, quienes llegan a esta etapa con todos los requisitos de elegibilidad que establece la ley, además de los que hemos adicionado vinculados con el programa de trabajo, la presentación de un video que está accesible en la página del proceso de consulta de la SEAP, y bueno, estamos ahí informándole del desarrollo de este proceso. Muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto. Regresamos en unos minutos.